buenas tardes, estimados televidentes. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, bajo el Ministerio Cristo ha Resucitado, con nuestros apóstoles Luis y Ana Zapata. El local se encuentra, la dirección es Varela 684, entre Casagrande y Don Bosco. Te esperamos todos los domingos, o sea, mañana, a la hora 19, culto general. Los miércoles, hora 19, cultos de oración. Recuerda que te estamos esperando para que podamos allí congregarnos, como dice la palabra de Dios. Es hermoso estar los hermanos juntos y en armonía. Y bueno, por eso que te invitamos, Pastor Edgardo, Pastora Cecilia, Pastor Edgardo. Amén. Estamos a tus órdenes y bueno, y estamos con... te extendemos la invitación para que puedas ir a escuchar la palabra del Señor, para que puedas ir a tener ese encuentro que el Señor quiere que tengamos con Él diariamente, y a su vez que estemos reunidos en su casa. Bueno, ¿qué más decirte? Que Jesús te ama. También recordarte que los sábados a la hora 16 hasta las 17 es la escuela bíblica. Te esperamos a ti, que ya está yendo un grupo precioso de niños, pero aquellos que no han podido, que hasta ahora no se han acercado, que sean vecinos o que no sean vecinos y que no estén yendo a ninguna escuela bíblica, o aunque esté yendo. Nunca está de más que los niños escuchen la palabra de Dios. Sí, te invitamos a que los puedas traer. La verdad que son jornadas muy lindas cuando los niños están escuchando la palabra del Señor, y verlos ahí es muy lindo. Bueno, te decía que Jesús te ama. Ese Jesús que estamos en esta semana que transcurrió, hemos estado recordando esos últimos días de Jesucristo hasta que fue a la cruz. Y la cruz no fue el final, la cruz fue el comienzo. Fue a lo que Él vino. Amén. Sí, a lo que Él vino. Él vino para ir a esa cruz. Ahí fue donde empezó y terminó todo, donde empezó ese milagro de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y donde comienza nuestra vida como cristianos, donde comenzó la iglesia, donde comenzó todo, donde por amor el Señor dio su vida. Te podemos hablar de todos los acontecimientos que fueron pasando durante esta semana, cuando Jesucristo fue preparando a sus discípulos, les fue recordando todo lo que Él debía padecer, lo que Él iba a pasar durante su crucifixión. El miércoles, sin ir más lejos, recordábamos cuando Él estuvo en la casa de Lázaro, Marta y María, que María le ungió, ella derramó aquel frasco de alabastro que rompió de alabastro y derramó todo ese perfume de nardo puro, que tanto el frasco tenía un gran valor como el perfume de nardo puro. Pero eso que simboliza que nosotros debemos dejar ir a los pies del Maestro y dejar todo delante de Él. Amén. Todo aquello que nosotros consideramos de valor, que podamos despojarnos de eso para poder venir a los pies de Cristo, y ahí es cuando realmente nuestra vida comienza a adquirir valor a los pies de nuestro Señor, que podamos nuestra vida hacer una continua adoración a Dios, que podamos ir cada día a sus pies a entregarlo aquello que para nosotros es valioso y que es pero que nos aparta del Señor. Podamos ir día a día a tener ese encuentro. Señor, vengo a tus pies y te entrego esto que me cuesta entregarte, me cuesta porque para mí, pero me aparta de ti, Señor. Te lo entrego a ti. Mi vida quiere ser una constante adoración a ti. ¿Y cómo puedo hacer que mi vida sea una constante adoración? Despojándome de todo aquello que me aparta de ti, Señor. Y recordamos, como otras veces hemos hablado de eso, cuando María hizo eso, cómo hubo quienes la criticaron, y muchos te van a criticar cuando vean que te estás despojando de todo aquello mundano que un día te caracterizó, pero porque lo estás dejando a los pies de Jesús. Amén. Para agradarle a Él. No importa que te critiquen, porque a esos que criticaron a esa mujer, porque dijeron, ¿por qué algo tan costoso que podía haber sido a los pobres? Jesucristo dijo, lo que ella hizo va a ser dicho en todos lados
para memoria de ella. Amén, o sea que para lo Jesús. que muchas veces la gente te puede criticar porque estás haciendo por amor a Jesús, Cristo lo elogia. Cristo te le da el valor que realmente tiene. O sea que no temas, no escuches lo que digan los demás. Solamente ve a los pies de Jesús, que Él te está esperando. Hace mucho que está esperando que tú te despojes de eso que te impide llegar a Él. Y bueno, ¿qué más que esta semana que estamos recordando? Para muchos semana de turismo, para nosotros Semana Santa. Está perfecto que la Semana Santa la tomes como un tiempo para descansar, porque todos debemos descansar de nuestras tareas que muchas veces... Y bueno, necesitamos ese renuevo físico, pero también necesitamos ese renacer espiritual. Amén. Que podamos tener esta semana como recordación de todo aquello que el Hijo de Dios, el mismo Dios, vino a hacer por nosotros, a morir y resucitar. Bueno, te invito a que puedas meditar en ello y que bueno, que esta resurrección de Jesús también sea una resurrección de vida para ti. Pastor. Es impresionante, sí, la verdad que esta semana hay que tomarla con el peso que realmente tiene, espiritualmente hablando. Peso digo porque ocurrieron tantas cosas hermosas, como bien decía la pastora Cecilia, en beneficio tuyo y mío. ¿Por qué en beneficio tuyo y mío? Porque Jesús vino a eso. Jesús vino a poner su vida por vos y por mí. Porque Dios creó al hombre, yo no quiero ser muy extenso, pero tengo que ponerte en el contexto. Dios creó al hombre, creó todas las cosas, y cuando creó al hombre dijo que era muy bueno. Todo lo otro era bueno, pero el hombre era muy bueno. Y entonces creó a Adán, creó a Eva y vio que era perfecto, pero él sabía que ellos iban a ceder ante la tentación, iban a ceder ante el enemigo cuando le dijo: de todos los árboles podrás comer menos de aquel que está allá. ¿Por qué? Porque es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué te digo esto? Porque a raíz de esa desobediencia de Adán y de Eva, ya te lo hemos dicho cantidad de veces, pero vamos a seguir insistiendo, es que realmente todo el ser humano en todo el mundo ya nace con la herencia del pecado. Del pecado. Entonces tenía que venir alguien, tenía que Dios mandar a alguien, aleluya, a saldar esa deuda que tenía la humanidad ante Dios. Porque como dice en Romanos 3:23, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, y el miércoles en el culto de oración, se ve el mensaje guiado por el Espíritu Santo, el que dijo la pastora. Cuando Jesús estaba en la casa de Simón el leproso, y bueno, y fue María y derramó ese perfume sobre Jesús. Y enseguida, humanamente, ¿qué hacemos nosotros? Vemos lo que está delante de nuestros ojos. Ya, Señor, y ese desperdicio, podemos haberlo vendido. A los pobres siempre lo van a tener con ustedes, pero a mí no. Y esta mujer era la única que había interpretado lo que iba a pasar 2 días después. Porque esa mujer vino a ungirlo a Jesús, no para que fuera distinto en esa cena o en ese lugar. Vino a ungirlo para la sepultura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ella había entendido perfectamente que Jesús tuvo que venir al mundo, nacido de mujer, pagar el precio por nosotros. Y bueno, y lo otro no lo digo porque lo va a decir la pastora, que es resucitar al 3er día. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hoy jueves, mejor dicho, el día jueves, está la Santa Cena del Señor. Está la Santa Cena del Señor, donde Jesús le dijo: uno de ustedes me va a entregar. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Por qué se preguntaban entre sí, pastora? ¿Me podés evacuar esa pregunta? ¿Por qué se preguntaban entre sí los discípulos? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Porque todos le habían fallado, como le fallamos actualmente. Todos les habían fallado a Jesús. Y hoy en día nosotros tengamos cuidado cuando
miramos la paja en el ojo de tu hermano y no vemos la tremenda viga que tenemos en el nuestro. Entonces, bueno, Jesús ya estaba el hijo de perdición entre ellos. Bueno, el que moja el pan en el plato mío sé que me va a entregar y todas esas cosas. El día viernes, después de ahí, lo lleva Jesús ¿a dónde? A Getsemaní, a ese lugar tan visitado por Jesús y los discípulos. Usted me perdóneme un poquito. Sí. Quería hacer hincapié en algo que usted está hablando cuando la última cena del Señor. Sí. Qué importante el mensaje que Jesús dejó cuando esa última cena, cuando Él lavó los pies de sus discípulos, la humildad cuando de Él tomó el lugar de esclavo, de servidor. ¿Y para qué lo hizo? Porque Él mismo lo dijo, como ejemplo. Como ejemplo, sí. Para que porque nosotros muchas veces queremos ser grandes. Como Pedro le dijo. Queremos ser grandes exhibiéndonos, pero nuestra grandeza no está en cuánto nos puedan ver, sino en cuánto podemos servir a los demás, como hizo Jesús. Jesús fue humilde. Él, siendo Dios, vino como hombre y tomó el lugar de un esclavo. Sí, Señor. Porque los que lavaban los pies eran los esclavos. Sí, Señor. Por eso nosotros debemos buscar siempre, sí, servir al Señor, pero no en lugares de preponderancia. Tenemos que servir en aquellos lugares que tal vez nadie quiera ir, pero que son los lugares. Es lo que está demostrando nuestro verdadero amor y humildad hacia el Señor, su servicio y la humanidad. Estar en ese lugar como hizo el Señor. Ejemplo os he dado, dijo el Señor. Pero seguimos ese ejemplo. ¿Realmente servimos en lugares así como sirvió Jesús, lavando los pies, siendo Dios lavando los pies a los hombres? ¿O queremos siempre estar, mírame que aquí estoy, soy bonita? No, debemos imitar a Jesús, servir con humildad y en el lugar que Él nos ponga. Y si es un lugar anónimo, mejor. Es cuando más Dios se goza de que estemos haciendo cosas no para ser visto por los hombres, sino para la gloria de Dios. Perdón, pastor, continúo con el Getsemaní. Bueno, sigo en el nombre de Jesús. El día antes se lo había dicho Jesús, cuando María le derramó el perfume. Esta mujer será recordada en este evangelio en todo el mundo para memoria de ella. No era para que Jesús fuese exaltado porque estaba perfumado, no. La mujer iba a ser exaltada y hizo un gesto de ungirlo nada más. Bueno, y lo lleva a Getsemaní, ese lugar tan precioso, y le pide Jesús que oren, que se queden ahí. Lo separa a Pedro, a Juan y a Jacob, y él se va a distancia de un tiro de piedra, dice, que son 40, 50 metros aproximadamente, y él se pone a orar. ¿Por qué? Porque ya, aleluya, ya sabía el Señor que en momentos más tarde lo iban a venir y lo iban a llevar, lo iba a entregar Judas Iscariote, en el nombre de Jesús. Y cuando viene los encuentra durmiendo a los discípulos, y es lo que hacemos muchas veces ahora. Nosotros somos ovejas del prado del Señor, pero hablamos como oveja también, porque ayúdame, bendíceme, prospérame, sáname. Parecemos ovejas, pero tenemos que ser ovejas del rebaño de Dios, pero las ovejas son obedientes también, se dejan pastorear, se dejan llevar por buenos pastos, pero muchas veces, yo siempre digo, hay ovejas, y me voy a poner de ejemplo yo porque no me gusta poner de ejemplo a nadie, y habemos cabritos también, no tienen, son parecidos, pero no tienen prácticamente nada. Entonces, bueno, y le dice, oren, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y se va otra vez Jesús, ora otra hora, lo vuelves a encontrar durmiendo 3 veces así. Vamos, levantémonos, porque ya llega el que me va a entregar, en otras palabras. Y ahí lo llevan detenido a Jesús. ¿Para qué? Para matarlo, para crucificarlo. Pero a Jesús no lo tomaba nadie, porque a él nadie lo mató. Él entregó su vida. Él puso su vida en expiación por vos y por mí. ¿Para qué? Para regalarnos esa promesa tremenda, maravillosa, hermosa. Me apasiona Juan capítulo 14 cuando dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuese, yo iría a preparar lugar para vosotros. Aleluya, yo soy el camino, 14:6.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Él era necesario que Él hiciese ese sacrificio como hizo en la cruz del Calvario para que nosotros nos apoderáramos de esa tremenda promesa y esa tremenda bendición, aleluya, que tenemos los que somos hijos e hijas de Dios. ¿Qué estás esperando, estimado televidente, amigo y amiga, que miras todos los programas de la Iglesia Aposento Alto y el programa de Enlace con el Señor por Canal 8, para recibir a Jesús en tu corazón? Pero no te quedes en ese paso de fe, no te quedes en el primer peldaño, vamos escalando peldaño, vamos mirando la cruz. Sigamos el camino angosto, porque con Cristo es mucho mejor. Vamos a caminar tomados de la mano de Jesús, aleluya. Y bueno, y lo llevaron, lo sacaron, lo llevaron al Gólgota, a ese cerro donde lo crucificaron. Y a lo que me apasiona, lo crucificaron en un madero. Maldito es aquel que es colgado de un madero. Él se hizo maldición por vos y por mí. Es impresionante, tomémosles el peso a esta semana de lo que Jesús hizo por nosotros, por la humanidad entera. ¿Por qué? Te digo por la humanidad entera, porque Él no vino a buscar a justos, sino pecadores, para que vengan al arrepentimiento. Hijo mío, dame tu corazón, porque de Él mana la vida. Entonces, cuando lo colgaron, había dos malhechores, uno de un lado y otro del otro. Aleluya, lo injuriaron, pero en un momento uno de ellos recapacitó y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso me apasiona. Te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Prepárate, estimado amigo y amiga, y no tomes en vano el sacrificio en la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque es la salvación de tu alma. Ponete a pensar por un instante. Vivimos los años que tengamos que vivir en la faz de la tierra, pensando cómo vivir este peregrinaje por esta vida, con luchas, con pasiones, con deseos, con problemas, con enfermedad. Todo, sí. Pero te has puesto a pensar cómo, si te estás preparando para la salvación de tu alma. Vamos. Hasta aquí llegó esta palabra. Yo sé que hoy vas a recibir a Jesús en tu corazón. ¿Por qué? Porque te vas a apoderar de esa preciosa promesa. Pastora. Amén. La verdad que me quedé pensando cuando hablaba de Getsemaní, cuando Jesucristo fue y derramaba su corazón y le decía al Señor: Señor, que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y le caían lágrimas como gotas de sangre. ¿Cuál era la copa que tenía que tomar ese Jesús en ese momento? La copa del sufrimiento. Pero después de esa copa de sufrimiento venía lo que después pasó. Porque a raíz de eso, porque como te decía en un principio, la cruz no es el fin. La cruz es el comienzo. Sí. Porque en esa cruz, cuando todos aquellos, incluso sus discípulos, cuando lo vieron crucificado, pensaron: pero nosotros creíamos que Él era el Mesías. Muchos dudaron cuando le vieron muerto, porque cuando fueron caminando con Él y veían los milagros, pero cuando llegó el fin, no es el fin, es el comienzo. Amén. El comienzo de una nueva vida, porque esa cruz y esa simboliza muchas cosas. Sobre todo simboliza que Jesús realmente, cuando llegó el tercer día, resucitó, que Jesús no mintió, porque Jesús les había dicho: yo voy, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Sí. Yo voy cuando le pidieron señal, no les da la generación mala y adúltera pide señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre y al tercer día salió, hablando su resurrección al tercer día. Y muchos no le creyeron, pero con esa resurrección que aconteció el tercer día, se dio el cumplimiento de lo que Jesús había dicho, de que Jesús no era un mentiroso, no era un charlatán. Jesús era Dios hecho hombre, que vino a morir por ti y por mí. Y Jesús en ese momento, cuando fue y resucitó, demostró que Él había dicho la verdad. Amén, demostró que realmente Él tenía el poder, que Él vino como hombre y murió, que fue algo
milagroso que muriera el Hijo de Dios, pero fue más milagroso que venció a la muerte. ¿O dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque sorbida fue la muerte en victoria, y Jesucristo ahí demostró que Él es Dios y que Él resucitó, y no resucitó como un espíritu, Él resucitó con cuerpo humano y está sentado a la derecha de Dios Padre allí en su gloria. Por su obediencia Jesucristo fue glorificado. Vamos a leer acá unos pocos versículos en el Evangelio de San Lucas capítulo 24, cuando dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Sí, qué hermoso. Fueron estas mujeres porque ellas quisieron completar, ellas quisieron ungir al Señor, porque como fue de golpe que tuvieron que enterrarlo porque ya venía el día de reposo, no pudieron cumplir con todo y fueron a completar el momento de ungirlo, pero cuando llegaron se encontraron con que no estaba Jesús en el sepulcro. Se encontraron con que ese sepulcro estaba vacío. Amén, porque sí, no podía contener al Señor de señores. Ese sepulcro quedó vacío y esas mujeres llegaron y se sorprendieron. Y unos ángeles que estaban allí le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vivo? Y yo te digo a ti en esta hora: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscáis en obras, en lugares vanos? ¿Por qué buscáis en estatuas? ¿Por qué buscáis en religiosidad? ¿Por qué buscáis en obras muertas al que está vivo? Busca a Jesucristo de Nazaret, el que murió y resucitó por vos y por mí. Deja de buscarlo en religiones vacías, búscalo realmente donde Él está, en el trono con el Padre, esperando que tú vengas a buscarle. No lo sigas buscando entre los muertos. Busca al único que su tumba está vacía, porque Mahoma y todos los que vinieron, que dijeron que eran algo, sus tumbas están, pero la tumba de Jesús no está, porque la tumba no pudo retenerlo. Y qué hermoso también, es lo que también quería hacer hincapié, que está en el Evangelio de Juan capítulo 20, cuando van... Versículo 7. Sí, capítulo, bueno, léalo ya que lo tiene ahí. No lo tengo, no. Tengo acá. Bueno, capítulo 20, versículo 7, cuando dice que fueron Pedro y Juan, porque las mujeres estas, después que vieron que Jesús no estaba, salieron corriendo. Llegó, también se les presentó en el Evangelio Jesús y le dijo: María. Y cuando le dijo María, primero le habló, no la reconoció. Cuando le dijo María, lo reconoció por su voz y le dijo: Maestro. Rabón. Y salió corriendo, sí, Rabón, que significa maestro. Y salió corriendo a decirle a los demás discípulos. Cuando le dijeron, ellos también estaban como incrédulos y salieron corriendo Juan y Pedro. Juan llegó primero, pero no se atrevió a entrar. Se quedó allí, vio el sepulcro vacío, pero no entró. Pero Pedro, que siempre era más vigoroso, Pedro entró, y dice en el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Amén. ¿Y qué importancia tiene esto? La importancia que tiene es que si nosotros vamos a las costumbres judías, cuando el dueño de la casa, el amo, almorzaba, comía o cenaba, el siervo tenía que estar pendiente de cómo dejaba la servilleta. Si la dejaba arrugada, era porque ya había terminado y no quería comer más. Si la dejaba dobladita y prolijita, era porque, aunque se parara, iba a volver. ¿Y qué significa estos lienzos que estaban bien dobladitos? Que Jesús
culminó ahí la obra de resurrección, pero que aún no la terminó del todo. Él se fue al trono del Padre, pero va a volver. Amén, sí, sí. Va a volver, por eso esos lienzos quedaron doblados, porque una parte de lo que Jesús hizo, que era darnos vida y vida en abundancia a través de su resurrección, que resucitamos esta novedad de vida, Él eso lo completó, pero aún queda otra parte. Queda cuando Él vuelva a buscar su iglesia. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer su iglesia mientras el dueño, que es nuestro Señor, se fue y dejó eso dobladito? Seguir la tarea de Él. ¿Cuál es la tarea que Él nos dejó? Que prediquemos el Evangelio a toda criatura, para que puedan conocer al dador de la vida. Amén. Y puedan venir a Él. Y también como iglesia, ¿qué debemos seguir haciendo? Irnos preparando. Prepararnos para cuando Él vuelva, porque cuando Él vuelve a buscar su iglesia. No vuelve a buscar una institución, vuelve a buscar a su pueblo que lo está esperando. A su pueblo que está apercibido, a su pueblo que está tratando de irse renovando, como yo decía el otro día, aquellos que hemos decidido tomar la cruz y seguir al Señor. Aquellos que hemos decidido crucificar nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones y tener la mente de Cristo. A esos está esperando nuestro Señor. A esos es los que va a llevar nuestro Señor. Y nosotros debemos como iglesia llevar la palabra, pero a su vez prepararnos para que cuando estos lienzos que quedaron dobladitos, que venga el Señor a completar, a volver a buscar su pueblo, podamos estar preparados. Y tú que no eres hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer, pastor? Dar ese paso de fe. La decisión más importante, como te decimos siempre, es recibir a Jesús en tu corazón y vivir conforme a lo que Él nos pide. No se puede vivir, hoy el mundo está totalmente mal, la gente está totalmente en otras cosas. Lo que menos quiere saber es de Dios, pero nosotros vamos a seguir y machacando para que tú prepares tu alma, para que tú prepares tu vida para estar un día con el Señor. Porque seríamos egoístas si nosotros quisiéramos hacer las cosas bien, Cecilia y yo, o unos pocos. No, el Señor vino para todos. Y tú dirás, ¿y qué tengo que hacer? El primer paso tenés que darlo hoy. En esta fecha tan importante que estamos recordando, aleluya, la crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Recíbelo en tu corazón y vas a pasar de muerte a vida. Dile así a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo me arrepiento de todos ellos. Hoy te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Señor, en el libro de la vida. Y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente he sido impactado por el mensaje que soltó la sierva de Dios. Dios te bendiga y nos vamos a gozar cuando nos digas que hoy volviste a nacer, el día que Jesús resucitó. Amén. Dios te bendiga.